Hola, ¿qué tal amigos de la Alternativa? El día de hoy voy a hablar un poquito sobre geopolítica y quiero explicar más o menos cuál es la lógica de la toma de decisiones de muchos presidentes, por ejemplo, de Donald Trump, porque mucha gente cree que es un cretino, pero realmente es una persona muy inteligente. Y me gustaría enseñarles, ahí está al revés, me gustaría enseñarles, voy a partirla hacia la mitad. Estados Unidos, quiero que vean el color que le puse, ay, perdón, así. Es demócrata, por eso es rojo desde en medio. Alaska es un continente demócrata. México está un poquito verde porque está buscando su propio sector geopolítico, está intentando ser más nacionalista con Andrés Manuel López Obrador. Bolivia también es un poco independiente. Vemos que puse a Venezuela de color amarillo porque es un punto geopolítico interesante por sus recursos naturales. Lo que yo estaba pensando mucho es que una gran probabilidad para que Donald Trump pueda seguir adelante con su proyecto global es poderse hacer de los recursos de Venezuela, porque ahorita las cuestiones comerciales petrolíferas en el Golfo Pérsico, en el Mar de Omán, en toda esa parte donde concurre el 40% del petróleo del mundo, entonces necesita ponerla en crisis, ver cómo se va a defender Israel, porque es aliado de Netanyahu, Donald Trump, eh, y poder ya tener reservas de petróleo por si cualquier situación, aquí en el estrecho de Omán, en el estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico, porque Irán está defendiendo esto como se debe. Y quería enseñarles otros puntos que tengo en amarillo, porque ahorita también tenemos la guerra de Arabia Saudita contra Yemen. No se alcanza a ver mucho, pero los puntitos verdes son bases militares por 20. Estados Unidos tiene más de 800 bases militares en todo el mundo. Vean Australia cómo está. Igual es una política nacionalista que va a ser apoyada por Donald Trump. Australia es creo que el segundo mayor comprador de armas bélicas por parte de Estados Unidos. El primero es Arabia Saudita y así con varios países. Vemos que Turquía lo taché como de un color raro, lo puse como café, pero pues bueno, no se ve muy bien. Pero el caso es que quería hablar sobre que Turquía también es un proyecto global muy importante. También tenemos a China con su proyecto de 2025 para poder ser autosustentable y no depender de nada. Eso es algo súper interesante, algo muy emocionante. Y de color naranja puse a la India porque es un nuevo jugador en este tablero geopolítico de ajedrez. Tenemos, para mí, 4 proyectos globales fuertes. El primero es el de China, el segundo es el de Rusia, el tercero es el de Estados Unidos con su regionalismo, y el cuarto es el que está intentando sobrevivir de los Rothschild, los banqueros. Pero tengo que hablar sobre que todo esto hay que verlo desde una óptica conceptual. ¿Por qué? Porque todo tiene mucha lógica en este mundo de decisiones. Hay que ver la actitud de Donald Trump. La actitud de Donald Trump es muy alardeante, es un bravucón de la geopolítica, porque él no es político, él es un empresario y sabe que puede abusar de ciertas características de las cuales que no podría abusar siendo político. Él es políticamente incorrecto porque es un empresario. En cambio, mucha gente, muchos políticos aquí en México, en Canadá, Estados Unidos, los demócratas, esta democracia, esta idea de que tú eres libre de ser lo que quieras, etcétera, etcétera, felicidad ante todo, eso es políticamente correcto y no siempre está bien. Entonces, Donald Trump, con republicano conservador, anglosajón, religioso, tiene un nuevo proyecto global que sucede, está en el Vaticano. Es el renacer de la nobleza antigua. Está financiado por ellos. Y por eso mismo necesitan a un representante, o sea, perdónenme. Bueno, el Papa de Argentina, disculpen que no me acuerdo ahorita su nombre, es que la verdad es que soy inexperto un poco en todo ese tema, pero es muy importante porque hay que saber que los primeros proyectos globales era el Islam, era el catolicismo, era el judaísmo, el budismo, eran los principales proyectos globales. En 1676, con el nacimiento del liberalismo económico, donde los nobles se transforman en burgueses y empiezan a competir mutuamente, porque hay que recordar de que por esas fechas también ya la esclavitud
se había convertido en algo ilegal, entonces buscaron nuevas maneras de poder hacerse ricos o de mantener un producto estable y empezaron, antes que con las drogas, eran los terrenos. Mira, el poder de una persona era reflejado gracias al terreno, bueno, a los dominios que él tuviera por estos feudos, ¿no? La época feudal. Después de ser feudales se transformaron en burgueses. Nosotros somos burgueses modernos, porque tenemos mucho poder de adquisición y gastamos y gastamos y gastamos. Por eso el comunismo no funciona, porque están preocupados más por cambiar de carro que por intentar hacer una revolución y socavar a toda esta bola de ampones que solo explotan a la gente por estar privilegiados. Entonces, termina de existir la monarquía y ahora solo existen dos sistemas a corto y largo plazo, que uno es la democracia, en el cual vivimos en toda América. Déjenles demuestro otra vez el mapa que dibujé. Todo lo que está azul, perdónenme que se vea checo, todo esto, todo el azul, perdón, es sistema demócrata, el sistema controlado por los Rothschild, sistema bancario globalizador. El globalismo está muerto. Hay que entender eso. Y pues así es, amigos. Pero es que es importante entender que cuando estamos hablando de todos estos personajes, la parte de metalenguaje civilizatorio es muy importante, porque hay que ver más hacia futuro, el avance tecnológico, las revoluciones tecnológicas que hemos visto, inteligencia artificial, física cuántica, computadoras cuánticas, viajes al espacio. Hemos visto que Donald Trump ya ordenó hacer su séptima fuerza militar, o la octava si no es que me equivoco, que es la aeroespacial. Entonces estamos viendo a un humano que está en busca de hacer el posthumano, una mezcla de tecnología con nuestro razonamiento. Es por eso que estamos buscando la profundidad de nuestras preguntas en una máquina que nos pueda responder, en máquinas cuánticas, en computadoras cuánticas que nos puedan responder esas preguntas que nosotros no podemos. Tenemos 6,000 años siendo una civilización sedentaria. Millones, supongo que tenemos como 1,000,000 de años, el Homo sapiens, y hemos visto en que la escala de la evolución humana está en picada hasta arriba, pero nuestro pensamiento ya no es capaz de aceptar tanta información. Nuestro cerebro solo es capaz de aceptar 234 años de información. No le cabe más. Somos seres finitos, pero ahora hay que recordar que estamos viviendo en un planeta también finito, finito de recursos limitados, recursos que solo van a pertenecer a los más ricos en este sistema que se está muriendo, que era el ex globalismo. Ahora es un regionalismo en este mundo tripolar donde podemos ver a Rusia, a China, a Estados Unidos intentando salir a la luz y competir contra los demás proyectos globales. Hemos ido de dogmatismo, que básicamente un niño recorta un dibujo y pone gallina, coche, casa, a conceptos que no podemos pronunciar porque son multidisciplinarios. Todos entendemos qué es la dialéctica, pero también hay otras formas de pensamiento, como trialéctica, muchas formas de pensamiento que nosotros no somos capaces aún de desarrollar al completo. Entonces, para poder entender a un personaje como Donald Trump y todos sus tipos de decisiones, necesitamos quitar nuestros prejuicios, nuestros sentimientos de encima para poder tener un pensamiento crítico sin que se vea afectado por nuestros sentimientos, porque a nadie le gusta hacer el trabajo sucio de Estados Unidos reteniendo a tantos migrantes, que estos migrantes, la mitad de ellos, son enviados por parte de la competencia política de Donald Trump, que son los demócratas, liderados por George Soros. George Soros se hace líder del Club Bilderberg, que Daniel Stutling escribió un libro sobre eso, en el cual se revela que David Rockefeller y Jacob Rothschild fallecieron hace muy poco y necesitaban alguien que unificara estas dos fuerzas bancarias de Nueva York y de Inglaterra para poder sobrevivir o al menos perder de la mejor manera contra Rusia-China. Por eso hemos visto que la banca Rothschild ha cambiado su banca de Nueva York a China,
porque saben que China es el primer país con las mayores cantidades de divisas, es el primer país que tiene la mayor compra de deuda de bonos estadounidenses. China es un país que ha estado aprovechando a la perfección este juego del neoliberalismo, tanto así que ha derrotado a Estados Unidos y Estados Unidos ha tenido que sacar a un líder proyecto alternativo como Donald Trump, que es un empresario, no es un político, y es por eso que podemos entender el tipo de decisiones que está tomando. Decisiones en Venezuela, decisiones en Irán, decisiones en Corea del Norte, guerra comercial contra China, guerra comercial contra, bueno, sanciones económicas contra Francia, sanciones económicas contra Alemania por no incrementar a 2% su producción interna bruto hacia financiar la OTAN, porque la OTAN es un ejército mayoritariamente estadounidense, francés e inglés, que lo único que hace es tomar decisiones conjuntas como una coalición que fue quienes ganaron la Segunda Guerra Mundial y poder así tomar decisiones en países más pequeños que no se pueden defender. Por ejemplo, hemos visto lo que pasó en Ucrania. Ucrania son ex repúblicas soviéticas. Estados Unidos ha tenido con Richard Nixon la decisión de tomar una ideología antisoviética a la media luna de lo que es el continente europeo al lado del continente asiático. En toda esa zona que eran ex uniones soviéticas, es una cuestión geopolítica muy importante de controlar, no solo por sus recursos económicos, porque hay que saber que Rusia tiene un avalúo total de 67 trillones de dólares por todos sus recursos naturales. Tiene mucho petróleo, tiene mucha madera, tiene mucho gas natural, tiene esos recursos, pero no ha podido evolucionar tecnológicamente porque se ha visto limitado gracias a la invasión banquera en la cual cínicos soviéticos decidieron que el sistema comunista, socialista que estaban implementando en Rusia era inestable porque importaban más de lo que exportaban. Necesitaban más países que controlaran el mismo sistema político social que ellos. Yo tengo una teoría sobre que si todo el mundo fuese socialista, comunista, sería menos difícil para el socialismo, encontrar una alternativa, porque solamente hay un tipo de raza, lo siento, que puede entender el modelo de la victoria, y este es Rusia, porque Rusia sabe por qué está aquí, Rusia sabe cuál es su cometido en la vida y sabe en nombre de qué daría la vida, en nombre de sus sucesores, sus hijos, sus nietos, sacrificar su vida para un futuro mejor para su gente. Es por eso que ganaron la Segunda Guerra Mundial, aparte de que le tenían mucho miedo a Stalin, y decidieron atacar sin miedo a la muerte por un futuro mejor. Hay que recordar que las amenazas de Hitler era quedarse con todo el territorio de Rusia porque era el territorio vital para que su raza germana pudiese habitar ahí. Estamos en un mundo económico quebrado. Necesitamos una alternativa. Todo lo que está haciendo Trump tiene una lógica. Tiene mucho sentido si lo ves sin sentimientos. Si lo ves todo como ceros y unos. Como si lo ves todo desde la óptica conceptual que se necesita ahorita. Óptica espacial. Y no significa que yo apoye a Trump ni sus tomas de decisiones. Para mí es un payaso. Odia a los empresarios. Y este es un jugador muy bueno en este marcador. En este tablero de ajedrez. Y lamentable Andrés Manuel López Obrador necesita aceptar decisiones que Donald Trump le va a implementar. Porque él, quieras o no, es tu vecino. Y nosotros dependemos 80% del comercio externo de ellos. Tan solo California es la quinta economía más fuerte del mundo. Y ¿saben qué? Está repleta de mexicanos. Entonces esta guerra demográfica estamos ganándola nosotros. Nosotros, la raza azteca, nos estamos reproduciendo a 10 millones por año. Y va en aumento. O sea, somos 155 millones de mexicanos que están dispuestos a encontrar su camino en este nacionalismo que está buscando Andrés Manuel López Obrador. Primero los pobres, dice él, es un populista, pero no tiene por qué ser malo ser populista, es un término estadounidense para hablar sobre que hay que tenerle preferencia al pueblo, a la gente que habita, que tiene menos recursos, hacer un nuevo trato, aumentarle los impuestos a los ricos, bajarle los impuestos a los pobres, porque esto no es justo, así como Delano Roosevelt hizo en
en la recesión de 1932, decidió hacer un New Deal para poder así fomentar el apoyo económico a esta generación consumista. Y esto no me gusta porque bueno, es que no se trata de que me guste o si me guste, pero es que esto no está bien porque estamos explotando al planeta muy, muy rápidamente. No nos está da tiempo, no nos da tiempo para poder revolucionar nuestro pensamiento. No nos da tiempo para llegar a otras alternativas porque tenemos el petróleo a muy pocos metros de nuestra tierra. Y cuando tienes recursos dentro, muy cerca de, no te cuesta mucho trabajo sacar tus recursos, empiezas, o sea, si la riqueza está a metros de suelo, te dejas de preocupar por los votantes porque lo único que necesitas es dinero para mantener contentos a esta gente corrupta, porque lamentablemente así es la raza humana, es competitiva entre ella a muerte, no le importa hasta dónde vaya a llegar, se deja llevar por todos sus sentimientos y todas sus capacidades por ser el primero, y lo vemos con Julio César, cuando decidió repartir tierras a sus guerreros, pero los cónsules, pero los allegados más importantes a Julio César se dieron cuenta que esto era un ataque a sus territorios. Hay que recordar de que antes de que fuera el mundo feudal, bueno, que fuera el mundo burgués, existía el mundo feudal, en donde el que era más rico era el que tenía más tierras y de cierta manera más territorios. Hay una frase que dice de que un líder necesita dinero, diamantes y joyas. Necesita dinero para mantener para mantener sus 100 castillos, para alimentar a sus 1000 mujeres, para cambiarle de coche a sus millones de lamebotas y aún así tener, para un poco depositar, mantener leales sus fuerzas militares, necesitamos un poco de dinero también para eso, y aún así que nos sobre un poquito para poder depositar en nuestras cuentas bancarias suizas. Entonces, esta es la lógica del poder. Un sujeto cualquiera con un poder cualquiera, digamos, es el peor horror que le puede pasar a una persona. Los líderes llegan hasta donde están por su maña de ser los elegidos, supuestamente. Vimos a Stalin, su estrategia contra Trotsky para ser el siguiente líder, cómo secuestró de cierta manera y silenció a Lenin y hizo creerle a la gente de que él tenía que ser el supremo líder comunista, el camarada supremo. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro. Y es muy interesante este punto actual entre Estados Unidos y Rusia, porque hubo muchas acusaciones sobre los demócratas de toda de la intervención rusa sobre las elecciones del 2016 de Donald Trump. Y también se aplicaron la misma con Enrique Krause aquí en México, en el Reforma, diciendo que Amlovich iba a encontrarse con Vladimir Vladimirovich Putin en Veracruz. Bueno, no tanto así, pero están diciendo que había injerencia rusa en las elecciones de López Obrador, cuando ya habían pasado 12 años desde que tuvo que ser presidente. Y no solo eso, le hicieron fraude 2 veces, fraude electoral. Con Calderón, obviamente, fue un gobierno ilegítimo. Y eso aumentó la delincuencia en las calles porque no puedes evitar el narcotráfico. Es un negocio de cientos de años, desde que los holandeses, portugueses, ingleses empezaron a hacer adicta a la gente en China, en las Indias, para que consumieran opio. El dinero que lava el banco es igual, al menos Scotiabank, que era Hong Kong Change Bank Center, HSBC, daba 600 mil millones de dólares al año. El dinero de la droga deja $1 billón al año. Con esto podrían pagar la deuda de Estados Unidos en 25 años, pero claramente no, porque los bancos se han hecho adictos a este dinero, a esta liquidez del dinero del narcotráfico. Entonces ellos son quienes escoltan y cuidan a este grupo de narcotraficantes, son adictos a este tipo de clientes, a Pablo Escobar, a El Chapo, a todos estos grandes mafiosos de narcóticos. Estos son sus clientes. Estamos hablando de la fortuna también del El Chapo, es $12 mil millones
el cual ayudaría a la mitad para financiar la construcción del muro de Donald Trump, que ya dijo en una declaración que si no le importa que es un muro ideológico, un muro real o un muro que esté en Guatemala. Y también Andrés Manuel López Obrador necesita mucha liquidez porque no va a endeudar al país para sacar adelante sus proyectos. Él está seguro que haciendo estos recortes presupuestarios... Perdón, permítanme un momento. Va a poder alcanzar sus metas y lleva muy poco tiempo, le está haciendo muy bien, pero hay que entender que hay una lucha política entre demócratas y republicanos en México, y lo estamos viendo ahorita con la caravana de migrantes. El sexenio pasado era una cuarta parte del flujo de migrantes que hay hoy. Eso significa que es muy extraño que de repente la situación en Honduras haya cambiado a 4 veces peor, ¿no? Entonces, la mitad de estos migrantes está siendo financiada por las Open Society de George Soros. Todos conocemos a George Soros. Ahorita es el que está intentando sacar su mejor trato con estos proyectos globales para salir lo más librado posible. El occidente ganó un cuarto de siglo más de vida cuando la Unión Soviética se disolvió, porque de repente obtuvieron un 40% más de mercado al que le pertenecían los países socialistas ideológicos influidos por la Unión Soviética. Entonces, la única manera de que este sistema monetario, este sistema monetario globalizador, la globalización, funcionase, era con la inmortalidad del hombre. ¿Por qué? Porque la inmortalidad del hombre nos obliga a nosotros como especie humana a dejar de ser especie terrestre y convertirnos en una especie galáctica, el Homo Galactus, como yo lo llamo, aunque suene un poco chistoso. Entonces, espero que continúen. Este va a ser el primer capítulo, pero voy a seguir haciendo más capítulos. Espero que les haya gustado. Si tienen algún consejo o si tienen muchas preguntas que hacerme, yo se las puedo contestar con mucho gusto aquí en los comentarios. Así que espero que les dejen un like si es que les gustó. Si tienen algún consejo que decirme o alguna crítica, la voy a leer claramente. Y pues muchas gracias. Seguimos en el siguiente capítulo.